Ok, pues creo que estamos grabando. Esto no es un Facebook Live, así que no hay problema, esto está bien limitado. Primero que nada, le doy muchas gracias a todos por haber accedido a compartir un rato. Voy a compartir un slide para entonces comenzar. Me dejan saber si lo ven. ¿Sí? Sí. Bueno, pues el tema que vamos a estar Gracias. El tema que vamos a estar discutiendo, en cualquier momento que tengan duda o pregunta, pueden interrumpirme. Esto no es una clase, esto es más o menos como un diálogo que me gustaría tener sobre el abolicionismo y lo que significa para mí, pero obviamente para ustedes también, en Puerto Rico. Abajo está mi nombre, Diego Alcalá Lavoy. Si me buscan en Facebook o en Twitter o en cualquier red social, todavía no tengo TikTok, pero no, sí lo tengo. Diego Alcalá PR. Pero principalmente cuando hago alguna expresión en redes sociales, lo hago a través del hashtag, que es el símbolo de número, abolicionista, y también se me olvidó poner ahí, pero tengo un Medium post, que un Medium es el website que le permite a las personas crear distintas historias de distintos productos ahí. Ahí está bajo el nombre de abolicionista. Un poco sobre mí. Yo me gradué de mercadeo y métodos cuantitativos, que son una manera fancy de decir estadística, en Babson College, que es allá en Boston. Regresé a Puerto Rico varios años luego de graduarme, en donde estudié Derecho en la Universidad Interamericana. Y posteriormente, en algún momento, hice mi maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional en American University. Laboré principalmente cuando me gradué de Derecho, ¿verdad? En la Sociedad para Asistencia Legal, que es las personas encargadas de defender a las personas sin representación legal. En Bayamón, cuando eso era, habían 38,000 casos al día, más o menos. Luego, cuando estudié en Estados Unidos, pasé la revalida de Virginia y trabajé también en la misma plaza, pero en Virginia, en el condado de Fairfax County, que es el condado más grande de Virginia. Y luego se dio la oportunidad de regresar a Puerto Rico, y así lo hice con el Federal Public Defender, que es FPD, que son los que defienden personas en la Corte Federal en Puerto Rico. Así que como pueden ver, principalmente mi expertise es derecho criminal, y ahora tengo mi propio bufete de defensoría legal. Me perdonan porque los acentos no me están saliendo y cada vez que lo trato se me cierra la página de Google. Así que voy a comprar un mouse para arreglar eso. Principalmente hago casos en la Corte Federal, que son asignados de la misma función, y llevo casos de derechos civiles también, muy poco. Algo bien random de mí, una vez corrí un maratón de 50 millas, no se lo recomiendo a nadie, no perdí como 8 uñas, literalmente porque el tenis chocaba bastante. Pero estuvo cool porque al final me dieron una camisita bien chévere y una cerveza. Y yo, wow, esto sí que no vale la pena, no lo vale. Pero después pues estaba bien aburrido, así que volví y hice un crucenado en parte de un trialo en la bahía de San Francisco, que es desde Alcatraz, desde la cárcel hasta la bahía. Fueron una millita y yo nunca había tragado tanta agua en mi vida. Así que tampoco se lo recomiendo. En ese caso dividimos la cerveza entre 3 porque era un relevo, así que no, tampoco vale la pena. Este proceso para mí ha comenzado como hace 2 años y medio, en donde yo creo que aquí a las personas que están estudiando derecho, están pensando en el derecho, lo hacemos. Por lo menos mi experiencia ha sido que yo quiero hacer un cambio en el sistema actual. Yo no he trabajado sí, pero no es algo que me gusta, defendiendo corporaciones, defendiendo el Estado. Yo principalmente siempre he estado desde el individuo, protegiendo derechos civiles o asegurándose que se haga el Estado haga su trabajo, ¿verdad? Y en este proceso, pues uno de crecimiento y hasta que uno llega a un punto que ojalá yo pueda hacer algo en mi trabajo que haga un cambio significativo en el sistema, de la manera en que se está viendo las cosas. Porque para ese tiempo, pues yo veía al tipo, unos patrones que se repetían, ¿verdad?
tanto con el tipo de cliente a quien yo defendía o el tipo de víctima, quiénes eran las víctimas y otras cosas similares, ¿verdad? Que pasaban, que afectaban al tipo de representación que yo ofrecía. Y a consecuencia de ver eso, me hice la pregunta de qué está pasando, por qué es que se generan estos patrones, qué hay allá afuera, que fuera de la corte, ¿verdad? Fuera del ámbito de derecho criminal, que yo lo que hago es principalmente pelear en corte con los fiscales o negociar con los fiscales y convencer al juez de que no meta a alguien preso por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando allá afuera que está afectando, ¿verdad?, al sistema de justicia criminal en Puerto Rico? Pero el propósito mío no era identificarlo para saber qué son, sino para ver cómo entonces podemos tratar de mejorar el sistema atendiendo esos sistemáticos, ese andamiaje que hace que yo vea esos patrones. Así que ese fue mi viaje. Y en ese interín, pues me fui en un viaje brutal porque yo creo que a los que ustedes me han seguido en Twitter, me han visto postear por un tubo y 7 llaves a otras personas como Ruth, si no me equivoco, que me conoce a través de mi litigio reciente a favor de las personas privadas de libertad para asegurarme que reciban su incentivo económico del CARES Act. Pero pues eso ha sido un crecimiento desde mi punto de vista y estoy haciendo de todo un poco. Así que he decidido como que tratar de ver cómo podemos educar más personas de una manera más amplia. Y pues, además de estar escribiendo, pues pensé que este era un mecanismo interesante para tratar de reclutar personas, para no solamente educar, sino que a lo mejor todos ustedes, en su carácter personal, en su área de expertise particular, les interese adoptar ciertas terminología o ciertos entendimientos de aquí y lo aplican, ¿verdad?, en su viaje. También es una manera de cómo yo estructurarme, ¿verdad?, y ofrecer algo más profundo, que no sea solamente en Twitter o en Facebook, que tenemos un espacio limitado, pero a la misma vez tener unas conversaciones, ¿verdad? Que las personas como ustedes puedan escuchar y pues tengan la oportunidad de pararme y me digan, mira, yo pienso distinto y este aspecto lo has pensado, no, porque así yo también quisiera crecer en esto. Y eso, aquí yo entiendo que soy un estudiante, no creo que alguien aquí debe decir que es más experto que otro. Hay unos temas que uno puede dominar y otros que no, pero yo creo que aquí todo el mundo está con la intención de aprender. Y por último, que esto sí que para mí sería bien cool, es tener un grupo de personas de apoyo, no es lo último, casi último, en donde uno pueda crear personas que piensan similar y que puedan aportarse y apoyarse uno al otro. Yo creo que es importante. Hemos estado un año encerrados y yo he tenido la libertad y la dicha de estar en Twitter y en Facebook y conectar con otras personas, activistas fuera de Puerto Rico, que me han ayudado a crecer y a entender ciertas cosas que desde mi punto de vista pues no lo veía porque no es algo que yo dominaba. Pero nada, a lo último, lo que me gustaría es ver cómo crear un movimiento, ¿verdad? Cómo es que nos enfocamos entonces en incorporar el abolicionismo y tratar activamente de lograr unas metas, ¿verdad? Reconociendo que las metas se hacen desde la comunidad, porque es muy fácil para mí sería yo salir corriendo y buscar unos fondos de Open Society, que esta filantropía grandísima en Estados Unidos, que me den unos fondos de 10,000 pesos, 100,000 pesos, virarme, generar entonces yo qué es lo que queremos hacer y reclutar personas para ello. Yo creo que eso es lo fácil, yo creo que eso es lo que siempre pasa, pero el reto real y el cambio real viene de abajo, es de la comunidad, es del afectado, es del grupo de gente que lo sufre y que lo vive. Son los que necesitan el apoyo de abogados, el apoyo de otros profesionales y el apoyo de la comunidad. Y eso es lo que más interés tengo. Todo el mundo me escucha, ¿verdad? ¿Estamos bien? Okay, gracias. Antes de empezar, lo primero que quería hacer era enseñar esta imagen. Esto es una imagen, todo el mundo la ve, ¿verdad? Una imagen rutinariamente sale en la prensa. En este supuesto, esto en serio salió así. Yo le borré la cara
y el nombre a la persona, pero el reporte de prensa decía, arrestan a X personas, este joven de 21 años, con sustancias controladas, en el pueblo, en este caso fue de Utuado. Entonces, este es el tipo de noticias que rutinariamente podemos observar tanto en la prensa escrita, prensa de radio, la prensa de televisión y también en Internet, que entonces eso lo hace exponencialmente, ¿verdad? Porque ya si está en Internet, tienen potencial de irse viral. Yo voy a parar aquí un segundito para que ustedes me puedan contestar con sí o no, sencillo, si han visto este tipo de reportaje antes en un medio noticioso o cuasi noticioso. Sí. Constantemente. Sí. Ese fue de la semana pasada, ¿verdad? Correcto, esto fue la semana pasada, yo también lo posteé. Ahora, quiero que cada cual observe y trate de recordar alguna noticia, o esta o cualquier otra, ¿verdad? Y traten de identificar si hay algo de esta imagen y la noticia que la acompaña que ustedes entienden que o los incomoda, o les gusta, o no les gusta, cuando ustedes ven este tipo de noticias. Así que les voy a dejar esa para que cada cual pues me diga uno. O sea, no hay bien ni mal, es solamente un ejercicio para ver si entonces podemos lograr de atender unos puntitos adicionales. Dale, Ruth, que ya te quitaste el micrófono. Vamos, Ruth, después Juan, después Luis, después Javier. Sí, Rednive. Buenas noches. La noticia que me incomodó fueron las de las dos señoras que le pusieron una fianza exorbitante por el fraude al PUA. Con relación a otros políticos que roban constantemente y las fianzas que le ponen pues son una fianza que ellos pagan, es como si fueran $10 para ellos. Ahí tenemos, todo el mundo sabe ese reportaje o esa historia, ¿verdad? Juan, con sí o no, Javier también. Bueno, pues eso es una acusación en contra de una madre y una hija, que yo creo que todo el mundo puede cerrar los ojos y acordarse la imagen, ¿verdad? Es una imagen de fichaje en donde se le acusa. Bueno, la noticia dice varias cosas. Número uno, la arrestaron por cometer fraude por el PUA, que es los beneficios que se dieron a través del Departamento del Trabajo, un alegado fraude. Y número dos, lo más creo que todo el mundo se acuerda de la noticia, fue una fianza de $100,000, en comparación, como muy bien dice Ruth, a otras que fueron paralelas, yo creo que contemporáneas, con el arresto de la legisladora María Milagros Charboniel, que a ella le dieron una fianza de $10,000, mientras que a las damas que dice Ruth pues, le dieron una fianza de $100,000. Si nos quedamos con ese ejemplo, ustedes pueden, Juan, Luis y Javier, aportar una cosa más cada uno. Y si se repiten, ¿verdad? Pero en confianza. Yo estaba pensando precisamente en ese mismo caso de las dos señoras, pero si hablamos, por ejemplo, de esta imagen, yo creo que también tiene que ver con la cuestión de la privacidad de la persona, y que ponen el nombre, el rostro, medida, falta de seguro social, una invasión ahí a la privacidad. Sí. Yo sobre esa imagen, pues lo que quiero resaltar y que más me incomoda es que estén arrestando a un joven por consumir marihuana, porque eso es bien poquito. Y pienso que eso es una de las cosas que hay que trabajar, despenalizar el uso de cualquier sustancia controlada. Yo pienso que nadie debería ir preso por eso, sino que debería atenderse como un tema de salud. La marihuana no, eso no creo que sea un tema de salud, eso es recreativo, pero eso. Javier. Yo pienso que aquí hay un problema de clase también. Cuestión de que la marihuana está permitida para estos grandes empresarios, estos grandes inversionistas que están pudiendo abrir sus dispensarios enormes en sitios como Condado, como Isla Verde. Y este tipo de personas no responde por estas acciones. Esto es básicamente una criminalización de la pobreza, que es la realidad. ¿Se atreven en una ronda más?
Ruth, ¿te deberías decir o aportar algo más? Porque ya hablamos, para recapitular, ¿verdad? Sobre las imágenes que se publican, ¿verdad? La falta de privacidad. Estamos hablando también sobre la disparidad entre la reacción del gobierno, tanto en a quién arresta, ¿verdad? Porque en este caso pues vemos al joven y como dijo Javier, a los empresarios tienen hasta incentivos por esta misma acción. Hablamos también sobre la diferencia en el número de fianza, ¿verdad? Y Luis también habló sobre la decriminalización de la marihuana. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosita o se atreven a hacer una ronda más profunda? También yo creo que el hecho de que la prensa se preste para continuar y perpetuar un discurso discriminatorio y obviamente totalmente degradante contra el individuo, también yo creo que tiene que ver mucho con el rol que tenga la prensa en presentar estos casos también, porque lo hacen yo creo que con una tan poca sensibilidad y también quizá un desconocimiento de lo que es un proceso legal y ponen cualquier cosa con simple y sencillamente vender una noticia y pues yo creo que juegan un rol fundamental. El que quiera, tírese en medio, contamos 2 minutos más aquí, seguimos. No, yo creo que todos esos son puntos excelentes. Yo creo que también, si me preguntan a mí sobre ¿verdad? El del joven, estamos hablando de la decriminalización. En este caso también se le impuso una fianza de $10,000 por lo de marihuana. A mí pues me cuestiono si las fianzas son necesarias, ¿verdad? Si es un mecanismo apropiado poner una fianza no desproporcional como hablamos, ¿verdad? De 100,000 versus 10,000, sino cuál es el impacto, ¿verdad? De una fianza. También está un poquito más en el aspecto legal, que era compatible con lo que Juan habló, ¿verdad? La presunción de inocencia, ¿verdad? De un ser humano. Una vez la persona sale en el periódico, no solamente se le afecta su derecho a juicio, ¿verdad? Por ese juicio y la presunción de inocencia, sino que también ahora está sujeto a que lo voten del trabajo, ahora está sujeto a que le hayan confiscado su vehículo de motor, ahora está sujeto a que no tenga licencia, ahora está sujeto a unas restricciones domiciliarias, porque a lo mejor sí le dan fianza, pero tiene que usar un grillete. A lo mejor, a consecuencia de ese grillete, no puede atender alguna cita médica o alguna restricción mobiliaria. Todo porque está fumando marihuana, como muy bien dijo Luis. Estamos haciendo algo correcto en criminalizando ciertas drogas versus otras. Existen otros mecanismos en donde podamos observar algo más distinto para atender esta situación. Muy bien, como dijo Juan, yo creo que lo mencionó también Javier, el rol de la prensa en este tipo de noticias, que juega la prensa en esto. Y mi intención de traer esto es como que recordarles también que muchas de estas noticias son producidas por la propia policía y son copy-paste que pasan en todos los medios. Son miles de eventos que nosotros podemos recordar en donde la prensa estaba con la policía haciendo órdenes de allanamiento, arrestos en residenciales públicos, etcétera, etcétera. Dependiendo de dónde este arresto fue, no recuerdo ahora mismo, pero bien como dijo Javier, no solamente está criminalizando a la persona por su estatus social, sino que también a la comunidad en que está siendo impactada. Y que también podemos repensar los recursos que el Estado está utilizando para este montón de marihuana. Y lo digo a reírnos, ¿verdad? Pero nada, el ejercicio, la intención del ejercicio era que todos estemos conscientes de que esta imagen tiene un impacto, pero a la misma vez cuestionarnos, y creo que el ejercicio funciona de esta manera. No nos quedamos en lo superficial, hemos visto cómo cada cual ha aportado algo para identificar más profundamente las varias cosas que conectan. ¿Saben? A mí me interesaría cubrir todo este material. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer todo. Esto no quiere decir de que ustedes van a tener que prepararse como si esto fuese un curso universitario ni nada por el estilo. Aquí lo que estaba tratando de hacer es hoy tener una presentación, una introducción
conocernos. Obviamente me interesa muchísimo que regresen, pero este sería como que más o menos la forma y manera en que yo voy a estar dividiendo estos temas. Y esto puede ser un año entero, pero pensé 7 semanas porque creo que sería para una hora de 7 semanas, pues creo que es bastante. La semana que viene, que es el 29, me gustaría discutir la historia, ¿verdad?, detrás de las cárceles. Y ahí yo les voy a compartir con ustedes unos recursos. Se los voy a enviar al grupo entero para ver si alguien se puede unir la semana que viene adicional, pero para que los tengan. Y voy a hablar un poco, les voy a dar un listado de recursos, pero ustedes no son responsables para leerlo. Obviamente, si los quieren leer, bienvenidos sean. Y ahí estamos a estar hablando sobre el sistema de justicia criminal en Puerto Rico, más como que las cárceles, la institución como tal. Pero antes de eso, ¿verdad? Antes de Puerto Rico estaba España, el Código Napoleónico, el derecho civil, el derecho común, que es la base y el fundamento del derecho criminal anglosajón. No voy a estar citando casos de derecho, no voy a estar citando los miles de escritores que hay, pero les voy a dar un overview, o sea, una sombrilla para que vean qué había antes, ¿verdad? Qué eran los propósitos como tal. Y ciertamente voy a hacer lo posible para que tengan los recursos que ustedes después podrían hacer un análisis más profundo. Luego de esa clase, pues pienso importante que si hablamos del sistema de justicia criminal, yo veo esto como 3 facetas que se podrían atender, ¿verdad? La primera es reducir el flujo hacia el sistema carcelario, ¿verdad? Si nosotros, por lo menos, visualizamos un mundo sin cárceles, pues tenemos que parar de la gente entrar a la cárcel. Esa es la obvia. Así que tenemos que identificar no solamente esas situaciones normales, ¿verdad?, que escuchamos, sino lo que está detrás de los arrestos, tanto de política pública, sino como el sistema a lo mejor está fomentando cierto tipo de arrestos. Y vamos a tratar de identificar ciertas cositas. Nuevamente, no es un curso en donde vamos a desmenuzar cada factor porque es imposible, pero por lo menos identificar algunos y pensar cómo es que eso nos puede ayudar. La segunda faceta, pues, es cuando ya la persona está en juicio y cómo nosotros podemos hacer para eliminar o reducir el contacto que existe entre el sistema y al individuo. Y ahí yo dije, pues la persona en el sistema no se limita solamente al que está preso, porque obviamente podemos hablar, un ejemplo, sobre la situación laboral de las personas privadas de libertad. Una persona privada de libertad podría ganarse 8 centavos diarios trabajando en la cocina, limpiando platos. Repito, 8 centavos diarios en el 2021. Cobran una vez al mes si les llega, si no, cada 3 meses. En el 1902, los trabajadores de la caña de Puerto Rico ganaban ese salario, pero a ellos le pagaban más rápido que a las personas privadas de libertad. Así que en 120 y pico años tenemos 2 grupos marginados y el impacto ha sido significativo. Eso lo que me refiero, pues, eso es lo que está dentro de la cárcel, pero también hay ciertos aspectos antes de que tú vayas preso que te afectan y después que tú cumples con el sistema. Cuando estás en probatoria también te puede afectar. La próxima clase, que sería el 19, es identificar esos factores fuera de la cárcel que podrían estar impidiendo que la persona tenga una recuperación o reintegración a la sociedad completa, ¿verdad? En este momento se está discutiendo la posibilidad de enmendar las leyes laborales para crear una clasificación de discrimen contra las personas que tengan un récord criminal. Pero eso es lo único, o hacen falta más. La intención mía es ver el macro, que en Estados Unidos se habla de lo que es las consecuencias colaterales de una convicción, y se estiman que hay aproximadamente 3.000 consecuencias colaterales, que no sé, o sea, eso quiere decir que no son directamente, no te lo dicen cuando te declaras culpable o te encuentran culpable, sino que te enteras en el camino, cuando te empiezan a cerrar las puertas. Y la intención es ver cómo nosotros podemos
identificarlas para identificar la razón de que son y a ver si se puede hacer algo al respecto. La del 26 de abril es algo que pues tecnología y abolición es algo que yo llevo mucho tiempo laborando en el aspecto de tecnología. Yo traté de hacer un startup de tecnología para la profesión legal que me explotó en la cara, pero muy contento estoy porque aprendí muchísimo y en ese camino pues he aprendido de lo que es inteligencia artificial, machine learning, más estadística y cómo todo eso, esa nueva matemática está siendo utilizada por los gobiernos para llevar a cabo decisiones importantes de vida, como por ejemplo se utilizan unos sistemas de algoritmos que simplemente es una ecuación matemática, eso es lo único que quiere decir un algoritmo, en donde te decide si una persona es o no es elegible para fianza, si la persona es muy peligrosa o no. Entonces, pues no solamente afecta a eso, sino que también, por ejemplo, un algoritmo puede estar entrenado para reconocer a unos candidatos para un empleo que potencialmente son más exitosos que otros, porque resulta que todo el mundo que se llame John Smith es muy bueno como ingeniero, pero si te llama Diego Alcalá, el sistema ni te reconoce tu nombre, ¿me entiendes? Así que hay distintos modelos que están siendo utilizados, tanto como facial recognition, como los algoritmos que les mencioné en distintas etapas. Y pienso que es interesante traerlo porque es algo que todos nosotros usamos diariamente. No sé si saben, pero la UPI quiere meter cámaras de video con facial recognition. Yo hice un artículo ahí, empecé con 2 páginas y terminé con 20 y pico. Pero el punto es ese, que está ocurriendo y es importante que la gente lo sepa. Y por último, el 3 de mayo pensé interesante poder identificar otros movimientos sociales que están ocurriendo o que hemos visto, no necesariamente tiene que ser un movimiento político, ¿verdad? Pero movimientos sociales y ver cómo serían unas metas para este grupo, ¿verdad? Yo sé que Ruth, si no me equivoco, tú tienes un familiar que está privado de libertad, que sería Ruth un excelente recurso, ¿verdad? Para el grupo, para conocer más a fondo qué es lo que nosotros, si nos gustaría, si nuestra ayuda, ¿verdad? Si les gustaría, ver cómo nosotros podemos integrarnos a alguna de las causas de las personas privadas de libertad. Yo llevo un tiempo tratando de averiguar. Hace unos años, por lo menos cuando yo empecé en la universidad, el programa seguía existiendo. El Departamento de Generales de la Universidad de Puerto Rico todavía tenía un programa en el que se le daban cursos a personas privadas de la libertad. Y llevo como un año tratando de conectar con el profesor de historia encargado de darle clases de historia. Y el director de departamento no sabe nada. Yo no sé en qué ha quedado ese programa también por sí, ¿verdad? Si interesa, podemos, no sé, de alguna manera buscar información y ver en qué ha quedado Sí, eso. yo creo que todo eso, yo no espero que todo el mundo de aquí se una a la causa de otro, ¿verdad? Yo creo que aquí hay 2 cosas que podemos hacer. Número 1, apoyarnos a identificar ese proyecto, ¿verdad, Juan? Que tú has mencionado, ese u otro que a ti te interese para generar otro tipo de proyecto que a lo mejor sea uno compatible con algo que alguien de adentro está tratando de hacer. Mi intención es crear una conversación, ¿verdad? De multiple ways, ¿verdad? No solamente mantenernos en lo de yo voy a imponer esto, sino que nosotros ayudamos y ustedes me dicen y ponemos nuestra opinión para tratar de llegar a las metas, pero siempre identificando cuáles son las metas de las personas que quieren cambio, ¿verdad? Porque yo quisiera, pero no necesariamente lo que yo quiero hacer sería en beneficio de la comunidad A o el proyecto distinto en otra comunidad en el sur o en el este o en el oeste, ¿verdad? No todos tienen que ser desde abajo. Yo creo que eso es la visión mía. Yo creo que muchas personas
también que han logrado esos cambios sistemáticos, pues que tienen que reconocerse por lo menos de esa manera. Pero como tú muy bien dices, ahora hay otro proyecto que salió, que quieren que les regalemos libros a las personas privadas de libertad. A lo mejor de ahí mismo puede surgir otra oportunidad para entonces dar tutoría o dar cursos más, crear un curso de movimientos sociales dentro de los penales. Eso sí que sería algo que duraría como medio día porque nos van a votar a todos. Pero el punto es explorar y nosotros retarnos para ver cómo entonces empujamos tanto a la población privada de libertad para ofrecerle las herramientas para que ellos mismos crezcan, pero nosotros a la misma vez nutrirnos de esa información que ellos traen para apoyarlo. Y entonces empezamos un círculo. Antes de seguir, y yo creo que esto es más a fondo para yo terminar, mi meta, yo como persona, es siempre tener una mirada interseccional, que eso lo único que quiere decir es que yo no me puedo seguir enfocando en resolver mis problemas con el sistema, mirándolo desde el Código Penal, que es un segmento de las leyes, desde las reglas de evidencia, que es mucho más finito, desde las reglas de procedimiento criminal, que son dos más finitos, dos panfletos, y los reglamentos de corrección. A mí eso no hay manera de que yo como persona resuelva lo que yo quiero resolver con esa mirada. Y por eso pues yo estoy estudiando sobre la abolición y el catolicismo, sobre las políticas de vivienda en Puerto Rico, de planificación pública, y cómo eso aporta o no aporta a la criminalidad en Puerto Rico, a cómo el acceso a un trabajo digno y los empleos que se han dado, como por ejemplo con otros experimentos, de ofrecerle $500 a las personas y mantenerlos con ese flujo de dinero seguro por un año, cómo eso aumenta el estándar de vida y cómo eso se podría reproducir, ¿verdad? No solamente mirarlo desde mi punto, sino salirme de mi área de expertise, incomodarme porque estoy exponiéndome a hacerle ridículo, ¿verdad? Porque no es algo que yo domino. Pero esa fricción me ha permitido entonces tener un marco más amplio para entonces identificar qué es lo que está mal. Si de verdad esto se tiene que reformar, no se puede rehacer. Y un ejemplo que siempre doy es cuando escuchamos en Estados Unidos un policía le dispara a un negro y lo mata. Siempre vemos la reacción y la visión diciendo de que no, es que esto es one bad apple, una manzana mala, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí entonces la conversación se convierte en si ese policía es bueno o malo, si ese policía es una persona racista o no. Y entonces la conversación elimina por completo el potencial de decir, no es el policía, es el barril entero que está podrido. Porque una manzana se pudre si hay otras que están podridas. Y si esa manzana de verdad tú dices que está podrida, el potencial de que el barril entero esté dañado es mucho más amplio, mucho más alto. Así que es importante para mí siempre, y lo he dicho muchas veces en distintos foros, reconocer ciertamente que el individuo actúa, pero el individuo actúa dentro de un sistema que perpetúa esa conducta, ¿verdad? Y se repite esos patrones tanto en el aspecto criminal. Recuerdo, creo que el año pasado hubo una pelea entre Rivera Chats y un abogado dentro de las vistas de confirmación del hoy secretario de Trabajo. Creo que alguien lo había acusado de ser racista. Y entonces se formó un revolú porque si es por ser racista, es que esa persona no va a entrar, pues tráigame la evidencia de que él es racista. Obviamente ese tipo de evidencia es muy difícil obtener, pero sí es fácil ver cómo el sistema que él operaba, que era en ese caso era un procurador de menores, un fiscal, ¿verdad?, que acusaba a niños, fomentaba que las personas que sean acusadas sean las mismas personas de siempre imaginadas. Cuando tú entonces cambias la mirada desde ese fiscal es racista a mira cómo el sistema opera, pues entonces la conversación se abre y entonces ya evitas esa confrontación uno a uno con un senador y fomentas más una mirada para hacer más cambios.
Yo he hablado demasiado. Yo sé que todos ustedes están cansados y es lunes. Yo me voy a quedar callado. Y yo sé que todos ustedes me escribieron y compartieron con ustedes, por lo menos se tomaron el tiempo de escribirme para saber por qué ustedes estaban interesados en el abolicionismo y qué para eso significa para ustedes. Yo no les voy a pedir que lean eso, pero me encantaría que ustedes se escuchen, si quieren compartir, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes tienen como meta en este curso? ¿O qué es lo que ustedes quisieran que las otras personas que están aquí no les moleste compartir? Yo lo puedo dejar con ustedes. Tengo en orden aquí a Javier, Luis, Juan y terminamos con Ruth. Yo no voy a hablar, pero todo el mundo está bienvenido a hablar entre ustedes mismos y tener un diálogo. Gracias. Vale, pues como me mencionó a mí primero, pues me tomo la libertad. Yo, por mi parte, ¿verdad? Yo soy estudiante de Derecho primer año de la Universidad de Puerto Rico, tengo un bachillerato en psicología, y me interesa mucho el tema del abolicionismo porque creo que pues, mucha de la visión que se perpetúa en la escuela de Derecho, por más que se trata de romantizar como que es la mejor escuela de Derecho de Puerto Rico y qué sé yo, es algo bastante conservador, si es la palabra correcta, y perpetúa muchos de estos discursos opresivos. Bueno, obviamente la escuela está hecha para crear abogados que eventualmente se insertarán en un sistema que está hecho de cierta manera y pues así mismo se sigue reproduciendo, un círculo vicioso. Y la escuela cae como una víctima más del sistema y reproduciendo los mismos discursos de siempre. Por tanto, yo, ¿verdad? Me vi a la tarea de buscar una alternativa a simplemente escuchar a mis profesores de derecho, porque pues, son la misma gente que han estado dando el mismo discurso durante los últimos 30 años, en su gran mayoría, porque tienen unas instituciones que llevan 30 y 40 años dando clases en la universidad. Y pues este grupo me pareció una muy buena oportunidad, número uno, para encontrar a personas que están interesadas en el derecho desde una perspectiva quizás deconstructiva de cómo se ha articulado el derecho y desde los discursos y desde el poder donde se ha articulado el derecho e irla desmantelando y viendo a qué responde qué. Pero sí, básicamente lo que me llamó la atención de este grupo es eso, buscar personas que quieran darle otro matiz al derecho, una visión distinta y que estén dispuestos a ser camaradas, a ser compañeros de profesión, a ser compañeros de ser profesional en la fuerza laboral, no necesariamente en un campo, porque finalmente somos todos parte de una fuerza trabajadora puertorriqueña, porque estemos orientados en esa visión y ese camino de identificar que el sistema está mal, porque el sistema está mal, responde solamente por unos pocos y poder, ¿verdad? Ir estructurando un nuevo sistema de las maneras en que se nos hagan posible. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escucho bien? Pues nada, mi nombre es Juan Camareno, estoy en mi primer año de maestría en Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, pero básicamente pues he adelantado mucho y ya estoy comenzando mi tesis de investigación. Próximamente solicitaré a la Escuela de Derecho para entrar el año que viene posiblemente, cuando termine mi tesis, y principalmente me uní a este grupo porque creo que Javier es mi amigo de hace más de 10 años y hemos tenido muchas discusiones políticas, sociales, incluso hemos tenido debates sobre el derecho y hemos como que tenido discusiones precisamente sobre la cuestión de las cárceles y el abolicionismo. Y pues estaba buscando potencializar mi conocimiento sobre esta perspectiva, sobre una perspectiva que nos ayude no solamente a provocar un cambio, sino también a entender el sistema. Y pues desde mi punto de vista como historiador y luego futuro licenciado, sobre todo para entender históricamente cómo es que se ha reproducido este discurso y cómo se ha construido todo este andamiaje. Creo que para mí el abolicionismo más que todo significa
de construir de una manera total, de una manera from scratch, como quien dice, desde cero, cierto andamiaje que hemos podido notar que solamente tiene unos preceptos que son violentos, que son represivos, que mayormente son sistemáticos y que terminan por construir toda una narrativa que a veces para nosotros individualmente es difícil de romper. Creo que por ahí lo había mencionado. O sea, individualmente es un poco difícil, así que pues optamos por organizarnos, por pues, reunirnos aunque sea virtualmente, discutir algunos temas y que eso nos lleve a la acción. Creo que eso era lo que en un principio yo estaba buscando. Bueno, yo estoy aquí principalmente porque, bueno, dije al principio, yo también estudio Derecho y creo que uno entra ahí, ¿verdad? Con estas ganas de hacer justicia. Y nada, yo por mi cuenta, mami trabajó en la cárcel de Guerrero en Aguadilla y las cosas que ella me contaba realmente cosas que molestan, inquietan a uno porque mucha injusticia, muchas personas presas por tonterías que realmente no debería ser ese el mecanismo para resolver ese tipo de problemas. Y entonces, nada, leí el libro de Picot de la caducidad de la cárcel, leí el libro de Angela Davis de Are Prisons Obsolete? Y eso me abrió los ojos un montón porque el abolicionismo es un término que siempre escuchaba en relación a las cárceles, pero no sabía a qué se refiere. Y pues nada, como que entender un poco la mirada que ella plantea de cómo eso es uno de los pilares del sistema capitalista, cómo se invierten recursos en eso cuando me parece bastante obvio que si se invirtieran esos mismos recursos en las comunidades y en atender las desigualdades que tienen las personas, pues se evitaría el problema que se trata de resolver con las cárceles. Y me uní aquí porque creo que la mejor manera de aprender y de hacer un cambio, pues conversando esto con personas que tengan los mismos intereses. Así que por eso estoy aquí y me gustó mucho esta primera sesión. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ruth Nieves. No soy estudiante de Derecho. Mi bachillerato está en Administración de Empresas, la injerencia en finanzas. Yo estoy aquí más, ¿verdad? Porque yo soy esposa de un confinado y pues he vivido de cerca, ¿verdad? Todas las cosas que se pasan allá adentro. Y mi visión es más, ¿verdad? Que las cárceles funcionen como lo que realmente deberían funcionar, que es como un centro de rehabilitación. Realmente ahora mismo las cárceles pues son cuatro paredes donde se mueren los hombres allá adentro, porque a muchos de ellos le dan cadenas perpetuas y obviamente pues a la mayoría de la población no les importa. Y no les interesa, ¿verdad? Tener como un cambio positivo o algún impacto positivo en esos seres humanos que cometieron ciertos delitos, muchos de ellos siendo niños, porque mi esposo, ¿verdad? El delito que cometió fue siendo prácticamente bien joven, a los 20 años. Y son muchos factores como, ¿verdad? El abogado, he leído muchos de los artículos del abogado y me he identificado porque muchas de las cosas que él expone son ciertas. Esto va más allá del crimen, va de la educación desde que estás en la escuela, ¿verdad? Que te sacan aparte cuando ven que tienes ciertos problemas de aprendizaje y no le dan, ¿verdad? La ayuda que necesitamos. Y nada, y estoy, ¿verdad? Y quisiera, ¿verdad? Que el enfoque de las cárceles se cambiara, ¿verdad? Y que Puerto Rico, ¿verdad? Pudiera entonces tener personas, que en algún momento cometieron, ¿verdad? Su delito, puedan, tener una oportunidad para reintegrarse nuevamente a la vida. Bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes por compartir. Yo creo que siendo esa la primera vez, tenemos una mezcla bastante ecléctica. Soy yo el viejo, que soy el que trato de evitar que la gente entre, pero tenemos desde el punto de vista de Juan, ¿verdad? Con su estudio en historia, Javier antes que había hecho psicología, ¿verdad? O psicología, así que
También tiene otra mirada. Luis con su mamá, ciertamente aporta muchísimo y Ruth, te damos la bienvenida. Yo te aprecio muchísimo por estar aquí. No me digas licenciado, dime Diego, porque si me dice licenciado me acuerdo todo el dinero que debo por haber hecho la maestría en Derechos Humanos, porque eso no paga. Así que, por favor, me llaman Diego. Les voy a pedir dos cosas. Me encantaría, número uno, como una de las metas, si es posible, ¿verdad? Para todos ustedes, que se sienten y escriban, que reflexionen sobre algo que hayan aprendido durante este curso y al final de todo, pues si se sienten tú sabes, como que si se sienten bien, pues a lo mejor podemos trabajar sobre ello para los que están en derecho y si quieren, ¿verdad? Para publicar un artículo de revista jurídica o Juan, para incorporarlo en algún tipo de trabajo de los tuyos, porque sé que tu tesis va a ser algo un poquito fuera, pero a lo mejor hay algo ahí que podamos incorporar. Y a Ruth también, pues tú sabes, yo sé que Ruth, siendo esposa de un confinado, tenemos acceso directo, tú sabes, a las preocupaciones de la familia, pero es importante hablarlo. Y yo creo que una de las cosas que yo aprendí a hacer es escribir y publicar y atreverse hasta el incorrecto. Yo creo que le exhorto, tú sabes, que no estoy hablando que todos los días escriban algo, ¿verdad? Pero durante el periodo de tiempo que estén con nosotros aquí, que puede ser esta semana nada más, se lo agradezco, pero si siguen, tener un momento de reflexión, ¿verdad? Sobre lo que aprendimos, sobre lo que escuchamos, sobre cómo te hizo sentir. Ese es lo primero, ¿verdad? Que me gustaría tratar de hacer. Y el segundo, bueno, son tres cosas. El segundo sería entonces un poco más sobre cómo interactuar con otras personas en estos temas, ¿verdad? Mucho de lo que yo he hecho este último año principalmente, que he sido más bocón y más vocal sobre esto, ha sido la confrontación. Cuando digo eso es que lo que yo hago o digo no necesariamente todo el mundo le gusta, pero en vez de despachar a esa persona, he tratado de entender por qué la persona se siente así. Y en algunos casos, no en todos, en algunos casos resulta que la otra persona lo que le faltaba era un poco de entendimiento de ciertos conceptos o no habían visto otro punto de vista. Como por ejemplo, como muy bien Ruth dijo, nosotros tenemos un sistema que tiene un deber constitucional de rehabilitar. Nosotros mantenemos a una persona adulta y gastamos $40,000. Esa persona no necesariamente sale. La misma persona que cuando entró, en algunos casos no sale porque muere, y en otros casos sale con unos problemas más serios. Y cuando sale, no tiene ninguna de las herramientas que se necesitan. Mientras que por otro lado, pues gastamos en un niño $110,000 anuales. Columbia University, la escuela de Derecho, la más cara de Estados Unidos, sale $109,000 al año. O sea, nosotros tenemos más dinero invertido en un niño impreso que Colombia, mientras que en la escuela nos cuesta $6,000 o $7,000 al año. Son ese tipo de información que si nosotros las compartimos en las redes o hacemos un esfuerzo de tratar de educar de alguna manera, porque esto no es para que se metan en Twitter o en Facebook a gritarle a la gente, pero ciertamente hay un documental bien bueno que se llama The Flat Earthers, que habla de un grupo de personas que creen que el mundo es plano. Y el mensaje principal al final es cuando los propios científicos, después de que toda la película hasta cierto punto está ridiculizando eso, como la misma comunidad científica dice, y nosotros somos igual que ellos, pero tenemos más información. Si ellos están haciendo experimentos para probar que la Tierra es plana, nosotros tenemos que estar con ellos y enseñarles que el método científico existe, hipótesis, experimento y se repite para hacer la conclusión correcta. Y mucho de lo que esas personas, lo que les falta es esa mano, no condescendiente, sino información que nosotros podamos educarnos. Y aquí no hay ningún experto, esto es una conversación, yo creo que entre muchas personas. Y lo último que les voy a pedir, que si es posible, si hay alguien
que se vire, ¿verdad?, de ustedes y invita a otra persona que nos acompañe la próxima semana, porque ya pasaron la primera. Yo creo que si los tiraron ustedes al medio, ustedes pueden virarse y decir, no, en serio, yo creo que en serio no nos van a matar, ni no es un scam. Se los agradecería, porque yo creo que no es para que esto se convierta tú sabes, en un grupo de 100 personas, para eso está Clubhouse, ¿verdad? Que hay otra gente que usa esos conceptos, pero yo creo que aquí podríamos atraer, yo creo que personas que ustedes mismos conocen, que a lo mejor le saquen mucho beneficio a esto. Y traten de conseguir a alguien que no sea como ustedes. Y lo que me refiero es, consíganse a alguien que a lo mejor tiene una experiencia distinta, que sea mujer, que sea LGBT. Y perdónenme, no conozco a nadie, así que no quiero tener nada aquí. Yo creo que eso nos pondría a nosotros en mejor posición para entender cosas que nosotros tenemos, o sea, no lo vivimos. Las experiencias mías van a ser distintas a las de ustedes y a lo mejor podrían aportar un poco más. Esas son las 3 cosas que les voy a pedir. La semana que viene, pues nos vamos a ver otra vez, nuevamente el lunes a las 9. Yo les voy a enviar, mañana es el cumpleaños del nene mío, él cumple 6 años. Lleva 2 meses diciéndome que mañana es el cumpleaños de él. Así que voy a hacer todo lo posible para que el miércoles tengan la información, pero les adelanto, no tienen que leerlo, pero si lo leen, un resumen o algo sería buenísimo. Luis, ya tú leíste uno de los libros que iba a hacer referencia, que es el de Angela Davis, que habla cómo reimaginarse el mundo y el porqué de las cárceles desde el punto de la crítica de ella, ¿verdad?, del capitalismo, cómo fomenta eso, pero también voy a estar haciendo base con Fernando Picó en el libro de él, El Día Menos Pensado, unos podcasts que hablan un poco también sobre el tema. Pero nada, van a estar en la lista y nuevamente no es como que para salir de aquí experto en Foucault, en la teoría y en teología del porqué del castigo y la relación Estado-ciudadano, esa no es la intención es tener una base, ¿verdad? Todos juntos y poco a poco expandir en otros temas. Tengo mañana una reunión con un pastor de una iglesia bautista en Washington. Él salió se nos perdimos a Ruth. Él salió de Senegal y se crió en Los Ángeles, en Luisiana. Así que sería interesante ver si podemos en algún momento incorporarlo aquí o yo tener una entrevista con él después y traérsela para ver cómo entonces se incorpora también, porque desde el punto de vista religioso sería interesante ver cómo ambas filosofías podrían coexistir y si existe o no espacio dentro de la religión para eso. Pero eso es un tema, ¿verdad? Hay muchísimos temas y por favor ustedes siéntanse en la confianza de call bullshit when you see it. Si ustedes piensan que de verdad estoy disparateando, por favor, mucho gusto. Con un chat sería mejor, no me tiren al medio de frente porque estamos grabando. Chiste. Siéntanse en la confianza de hacerlo y estoy disponible a cualquier pregunta que tengan. Yo les voy a dejar ahora a ustedes si ustedes tienen preguntas o dudas, con mucho gusto. Estaré aquí hasta que todo uno de ustedes se vaya. Gracias. Yo quería añadir algo y es que lo que mencionamos ahorita sobre pues, escribir y publicar, también uno de mis intereses particulares del por qué también estudiar Derecho y más involucrarme con el movimiento abolicionista también es porque pues mi tesis y los diferentes trabajos y artículos que he escrito sobre historia giran indudablemente alrededor de la cárcel. Yo trabajo temas sobre la clandestinidad, sobre la lucha clandestina, y la cárcel es el punto central de casi todas las discusiones. Y estoy ahora mismo asistente de investigación de una compañera que está haciendo su tesis doctoral sobre Ángel Rodríguez Cristóbal, que fue asesinado en una cárcel. Así que el tema de la cárcel es recurrente y constantemente mi tesis es sobre la Organización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña, una organización que se presume como un brazo armado de la Liga Socialista. Y pues es un poco difícil porque nadie quiere hablar, porque el cucu es la cárcel. O sea, esos delitos no prescriben, es un tema bien complicado, así que la cárcel, pues precisamente porque no funciona como debe funcionar o simple y sencillamente es porque existe por una razón que no es la que nosotros creemos que existe,
pues las discusiones también desde el campo histórico cruzan, que creo que eso tiene que ver mucho con la interseccionalidad que habíamos hablado ahorita, así que nada, eso es un punto adelante por también conocimiento general, por si a alguien más le interesa el tema, podemos discutirlo eso también. Yo que sepa que yo estoy así por empezar un doctorado en historia. Pues hace falta gente. Hace falta bueno, gente. sí, lo que pasa es que acuérdate que yo con mi longa de deuda se me hace un poco difícil asumir otros 80,000 pesos, tú sabes. No, pero te digo en serio, porque he visto una falta increíble de distintos temas en esta materia, ¿verdad? En lo que yo, y no estoy diciendo que no lo hay, que no se me ha hecho fácil No, identificarlo. y por ejemplo, ahora que mencionábamos a Picó, pues, ¿verdad? Lo digo porque estoy dentro del departamento. Este tipo de temas no se tocan. O sea, simple y sencillamente es como si no existiera. Y sí, quizás hablamos de Foucault, porque Foucault es el gran intelectual del siglo XX, y hablamos de castigo, y hablamos de manicomios, pero el tema ¿verdad? Abolicionista o de analizar la cárcel o ¿verdad? Del sistema, de cómo funciona, es nulo, por lo menos desde el campo histórico. Habría que quizás sumarse a la Escuela de Derecho a ver qué existe y dudo mucho que tampoco sea demasiado, así que nada, yo por lo menos desde la perspectiva personal, yo sí, obviamente me considero historiador. Para mí creo que la cuestión de acercarme al derecho es un plus en ambas vías, tanto para asumir un rol como agente de cambio desde ambos lados. Y nada, como que si hay alguien interesado también en ese tipo de temas, pues nada, lo podemos discutir y creo que lo podemos también traer porque creo que yo he leído pasajes del libro de Davis y lo tengo aquí en mi casa, pero no lo he leído completo, así que creo que también va por ahí porque ella pues fue una activista política. Debe haber un podcast por ahí, Eh, tranquilo. Te vas a un podcast en una hora y alguien te lo haya resumido. Así que tranquilo. Nada, quería decirle a Juan que yo no soy historiador, pero me gusta leer sobre los temas de los grupos clandestinos que han habido a través de la historia de Puerto Rico. Y obviamente pues he escuchado ese nombre que mencionaste, de ese grupo, pero tú mismo dijiste que no puedes conseguir mucha información, pues yo no sé casi nada de ellos, pero estaría cool hablar de eso algún día. sí, la realidad es que por lo menos nosotros hemos intentado lograr algunas entrevistas con personas que nosotros entendemos que pudieran haber sido partes de esas organizaciones. Y es bien difícil, pues, precisamente por el tema que tocamos aquí, porque, pues, si ellos, primero que es que no asumen que, pues, sus actos fueron delictivos, porque no reconocen la legitimidad del Estado. Y, pues, por otro lado, es que verdaderamente se exponen a penas altísimas, precisamente a que hayan fotos de ellos en las redes sociales acusándolos de terroristas, o sea, todo lo que discutimos ahorita que pasa con cualquier caso delictivo que quizás es desproporcional, pues es bien interesante y realmente no se consigue mucha información, ellos no hablan y pues obviamente es tema que el FBI quiere mantener oculto. Bueno, no se sientan con la necesidad de decir nada. Yo creo que si ya están ready, nos vamos y volvemos entonces la semana que viene. Les agradezco nuevamente por la oportunidad. Recuerden que me pueden contactar si ustedes tienen algún escrito o algo que hacen referencia que les gustaría compartir con el grupo, lo pueden traer aquí. Si quieren, puedo hacer un Google Sheet en donde lo compartimos o un Google Excel, o un Excel o algo así, donde pueden incluir distintos artículos, pueden ser películas y crear como que una colección, ¿verdad? Que nos pueda ayudar de referencia a todos nosotros. Sería otra oportunidad. Yo, en mi página de abolicionista, no sé si lo han visto, hay una sección de recursos y ahí están los libros que yo he leído. Y ahí están los podcasts que yo escucho o he escuchado. Y entonces pues les puedo, no he llegado a la parte de sentarme a hacer un análisis de lo que les saqué, ¿verdad?
a cada libro, pero ciertamente están ahí porque creo que son todos relevantes para la discusión, que podemos también hacer referencia, pero si ustedes quieren añadir, me los dejan saber y yo con mucho gusto me los leo en 2 días y sigo para adelante. Los libros aquí, este último año, la factura de Amazon fue alta, pero es por eso. Así que, nada, si no tienen más, no sé, perdóname, no quiero hablar por ustedes, Luis, Javier, si están cool, nos vamos. Y entonces, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, ¿está bien? Muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación. Buenas noches.